Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y recuerden además que este programa llega a ustedes gracias a Habibi Cakes, apostando al emprendimiento venezolano que no se rinde en nuestro país, que sigue luchando honestamente, así que ya saben que si quieren postres de calidad, a buen precio, con variedad de sabores, en múltiples presentaciones, @Habibis Piso Cakes en Instagram, los pueden buscar. Ellos están atentos a sus pedidos, hacen realidad sus pedidos, lo que ustedes necesiten se lo preparan y además de que tienen maravillosos precios, se los llevan hasta la puerta de su casa. Así que no esperen más. Buenos postres, buena calidad, buen precio, @Habibis Piso Cakes, Habibis Cakes, una realidad para que sus postres sean de ensueño. Así que bien, ahora continuamos en nuestro análisis en el programa. Hablábamos en la parte anterior de la parte bonita, al menos hasta ahora, de la película, que tiene que ver con el cambio de gobierno en Ecuador, en lo que pareciera además no solo un gobierno que va a ser muy amigo de la libertad, que ya ha comenzado a tomar medidas orientadas precisamente a proteger la libertad y que además ha dejado muy claro hasta ahora que no es tonto y que sabe perfectamente que los enemigos de la libertad desde el día uno van a acechar y van a buscar desestabilizarlo, lo cual hasta ahora es una muy buena noticia. Ahora bien, viendo la foto no tan bonita de esta película, tenemos que poner los ojos sobre dos situaciones que en lo particular a mí me preocupan mucho, que son la de Perú, por lo que van a vivir dentro de poco más de una semana, y Chile, por el proceso en el que se ha enrumbado ese país, que otrora fue el modelo y faro de la libertad en América Latina como modelo de desarrollo, como modelo de libertad, etcétera, etcétera. Y para eso hemos invitado a un amigo de esta casa con quien siempre nos encanta conversar, es un gusto siempre tenerlo acá, Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y analista internacional, director de Patria de Martí. Bienvenido, Julio, a Aquí se habla libertad, tu casa, como siempre. Encantado, Pedro, y añado también porque ahí pueden encontrar mucho de mis escritos, columnista de El American. Así es, también te estás permanentemente escribiendo allí. Te leemos también mucho por allí. Julio, quiero comenzar con una pregunta frente a lo que está pasando, sobre todo en Chile y en Perú. Chile ya vivió hace poco más de una semana, 2 semanas, este tema de la constituyente y esta desviación, si lo queremos llamar, de la votación hacia la izquierda, pero no, además no cualquier izquierda, una extrema izquierda, muy peligrosa por demás, comunista. Claro, tomando en cuenta que la abstención fue bastante alta y que muy poca gente fue la que votó, es decir, se le allanó el camino a la izquierda, pero porque la gente no salió a votar, como una protesta frente al status quo, pero bueno, terminaron fortaleciendo unas ideas muy perversas, muy peligrosas. Y por otro lado, Perú, que se debate el próximo 6 de junio en su segunda vuelta en dos modelos, debate dos modelos, un modelo más cercano a la libertad y a la democracia, por supuesto con ciertas reservas, pero más cercano a la libertad y la democracia, sin duda alguna, que lo representa Keiko Fujimori, y el del señor Pedro Castillo, que abiertamente propone llevar a Perú al comunismo más rancio, si lo quisiéramos ver en esos términos, ¿no? Y ojo, y no solamente eso, sino que en Perú todavía a esta altura hay un alto porcentaje de votos en blanco, de gente que no quiere votar por ninguno de los dos, es decir, no entiende o pareciera no entender la amenaza. Y en segundo lugar, el señor Castillo sigue con números muy altos, es decir, pareciera que los peruanos están apostando a esto, es decir, al suicidio. ¿Por qué la gente termina orientándose hacia estas ideas que son suicidas, Julio? Pedro, mira, primero es un placer siempre estar contigo en este programa que divulga tanta información pese a tantos retos y es de una gran importancia por la labor hacia la concienciación tan necesaria de factores que son fundamentales para una sociedad libre y abierta. Primero, para poder entender todo lo que está ocurriendo, y esto es un tema que lo hemos
abordado en otro momento, pero tiene un vínculo directo. Y eso es que lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Perú, es el modelo dictatorial comunista que salió del Foro de Sao Paulo tras la caída del comunismo soviético. O sea, el comunismo tuvo una mutación y podemos decir, los tres modelos que la caída del comunismo produjo para América Latina, eso se determinó en el Foro de Sao Paulo, que iba a seguir este curso, y Venezuela fue su prototipo, fue su primer modelo, y ya se ha constituido en el prototipo, y eso es que llegan, o sea, hay una penetración de las instituciones democráticas, utilizan el modelo existente para llegar al poder democráticamente, y una vez que están en el poder es el total desmantelamiento del sistema, que está confeccionado de una manera donde, contando con el apoyo terrorista de Cuba comunista, pues en efecto se extienden como si fueran colonias a través de América Latina, países y movimientos que buscan establecer la tolerancia de movimientos contestatarios, pero el sistema está constituido de una manera que realmente es imposible competir para el poder verdaderamente. Y el ejemplo de que hasta el punto, por ejemplo, de que en Venezuela, pues la legislatura en un determinado momento, pues podemos decir, en un sentido figurativo, había una posición que lo dominaba. Sin embargo, no tenía ellos, el sistema está establecido para la permanencia en el poder y la supervivencia dictatorial, y eso es como opera pese a al simulacro. Lo mismo lo estamos viendo más reciente en Chile y Perú. Y Pedro, el gran problema de esto es no sé si es mi conexión que está fallando o es la de Julio. Lo que está fallando es Creo que es mi conexión. Sí, ¿me escuchas? ¿Me pueden...? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora me escuchan. Estos son los grandes retos y por eso es que hay que felicitar este programa por todas las adversidades que tiene. El gran problema es cómo los demócratas de América Latina han enfrentado a este sistema. ¿Se me está escuchando? Aquí estoy, aquí volví. Problemas de conexión, pero aquí estamos. Aquí estamos. Ok. El gran problema que estamos enfrentando, y en esto tanto Chile como Perú, y podemos decir en otra instancia Venezuela también en su momento, fue permitir que lleguen a competir elementos antisistemas. Ese es el primer error. En el caso de Chile, el presidente Sebastián Piñera será recordado como la figura que entregó la democracia a la izquierda radical, permitiendo que en un país que, como tú bien señalaste, Pedro, ha sido el modelo en cuanto a la superación de la pobreza, en la movilidad social, índices socioeconómicos que de nuevo compiten con los países más avanzados en Europa, en el mundo industrial. Y sin embargo, el pretexto de una alza de boletos y después pues todo el guión que vemos de la subversión marxista, quemando iglesias, pidiendo cambios sistémicos, mecanismos para abolir una constitución que ha servido para promover la pluralidad en Chile, la democracia, espacios de derechos civiles y humanos, en medio de un gran crecimiento
social en el caso chileno. Sin embargo, quieren anular todo eso porque el proyecto es el mismo de lo que vemos en constituirse en Venezuela, que es lo mismo que hemos visto constituirse en Nicaragua, que es lo mismo que hemos visto constituirse en Bolivia. Y Bolivia, aunque no es el tema directo, pero esto es el otro fallo extraordinario de líderes democráticos que abrieron su valorado país y sistema después de la liberación, de haberse sacado del poder precisamente por el ejercicio de un modelo dictatorial, lo permiten a que su movimiento, que no es un partido político en el sentido que existen los partidos políticos en democracia, competir para el poder. Entonces, pues, lamentablemente lo entregan al caos. En el caso de Chile, va por ese curso, tristemente, y realmente es penoso después de una larga lucha, porque tenemos que recordar que Salvador Allende, por ejemplo, que fue el primer marxista en llegar al poder, o sea, fue el preludio de lo que podemos llamar el modo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Enseguida empezó a gobernar no democráticamente, violando la Constitución, y las fuerzas públicas siguiendo las directrices y el señalamiento del Tribunal Supremo, de la clase política chilena y del pueblo chileno, pues ejerció el derecho de rebelión para liberarse de una dictadura comunista. Si bien podemos argumentar en el caso de Chile que se sobreextendió demasiado, pero la realidad es que se liberó del marxismo, se constituyó un modelo donde con amplia pluralidad, y vemos cómo ahora eso está a punto de concluir. Vemos en Chile... Y ahí además, y Julio, perdona que te interrumpa allí, porque además lo que tú comentas de Chile es tan importante porque ellos ya habían visto la película. O sea, lo grave aquí, lo grave en esto, es que ya había la película vivida y entienden perfectamente hacia dónde van estas ideas. Y uno lo ve ahora y uno dice, bueno, a veces ni siquiera haber vivido el infierno es suficiente prueba o evidencia para o para evitarlo, ¿no? Pareciera que a la gente le gusta. Lo que pasa, y esto es un punto que traes a colación, Pedro, que está en la médula del humano, el imperfecto humano, y la sospecha y las dudas que tuvo Platón acerca de lo que los griegos llamaron una democracia, que realmente no es una democracia, no fue una democracia, y, por ejemplo, los fundadores de los Estados Unidos dudaron de precisamente el riesgo de que por medio de la demagogia, pues se podría engatusar a la sociedad y pues presentar a fuerzas liberticidas que por vía de la democracia llegaban y después podrían instaurar un modelo de perpetuarse en el poder. O sea, el gran problema es que una república constitucional urge de una ciudadanía, una sociedad virtuosa, una ciudadanía preparada y a la vanguardia para defender a su patria. Y eso no se ha vendido, eso no se ha promovido. Y la realidad es que promesas de las dádivas que ofrece el socialismo a una ciudadanía que no está preparada, que no tiene el entendimiento necesario de lo que constituye el modelo comunista, pues se presta a caer bajo las garras de la ignorancia y la tentación. Y tenemos también que resaltar algo muy importante, porque te mencioné que 3 modelos surgieron de la caída del comunismo soviético. Uno de ellos, lo que algunos llaman el comunismo asiático, o sea, el modelo chino, vietnamita, en Laos, donde en efecto es un Estado marxista-leninista que coexiste con una economía híbrida, que bajo ningún concepto es una economía capitalista, es una economía dirigida, pero que sirve los propósitos de abastecer mercados, y tristemente las democracias del mundo pues han bajado la guardia y darle un lugar a ese modelo. El otro es lo que estamos viendo
en los Estados Unidos y en las democracias más funcionales, que es el marxismo cultural, el neomarxismo, que en efecto tomó las ideas, que está representado, mejor dicho, en las ideas de Antonio Gramsci, el Colegio de Frankfurt, donde en vez de mirar la economía como el motor de cambio, lo enfoca en la cultura. Y eso también ha tenido una repercusión en América Latina, porque la idea es que por medio de una política de identidad, donde tu identidad es lo que te pone en una categoría como humano, no si cometes crímenes o no, sino una política de opresor y oprimido determinado por el grupo que de nuevo va de acuerdo a los dictámenes de nociones absurdas, delirantes. Y que tiene un efecto directo sobre los jóvenes, además. Por supuesto, por supuesto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los movimientos en Chile, por ejemplo, con el movimiento mapuche, como si realmente hubiera una persecución. O sea, se extiende, se fabrican crisis, se miente, se falsifican cifras, se hace lo que se tenga que hacer para buscar odio, para buscar el resentimiento, para promover la envidia. Y esto lo vemos en el Perú igual. O sea, ese es un denominador común que lo vemos que por medio de la ideología de género, por medio en el caso de los Estados Unidos, sobre todo la teoría crítica de raza, que son todos desprendimientos de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, o sea, que es lo que es el marxismo cultural, pues entonces esto lo hemos visto en estos movimientos, en un feminismo marxista que busca culpar al hombre blanco heterosexual de todos los males, de todos los sentidos, desde que el mundo se fundó. Nociones delirantes, o sea, delirante bajo, si estuviéramos mirando, parecería que esto es una novela surreal. Sin embargo, es el motor que está llevando esta campaña hacia adelante, y las sociedades que se creen que de verdad son explotados, que de verdad un cambio sistémico los va a beneficiar, que de verdad que hay injusticia, que de verdad hay enfocan en nociones de desigualdad. Y esto es importante destacar, por ejemplo, Afganistán. Afganistán es uno de los países con mayor igualdad en el mundo, pero Afganistán no es un modelo para nadie. Entonces, más importante es enfocar en la reducción de la pobreza, en promover la movilidad social, que la evidencia empírica nos demuestra que es lo que saca a las personas de la pobreza. Esto hasta los chinos comunistas se han dado cuenta, y por eso pues reformularon su modelo económico y las relaciones que de ahí, relaciones sociales que de ahí surgen para poderse mantener el poder. Sin embargo, Julio, yo sobre este tema, porque ya nos quedan poquitos minutos y hay una reflexión sobre esto que estás diciendo que es clave, porque yo creo que es fundamental lo que tú estás comentando, esta cuestión de la desigualdad, porque es muy fácil caer en el chantaje de la desigualdad, ¿no? Es que todos tenemos que ser iguales, porque eso de que haya unos que sean menos iguales está mal, dicen muchos, y todo lo contrario, precisamente la desigualdad, los resultados son desiguales porque todos somos distintos, todos nos esforzamos de manera diferente, todos nos dedicamos de manera distinta, en fin, todo eso está claro de que los resultados pueden variar de acuerdo a lo que cada quien tenga como su capacidad, su desarrollo, etc. Ahora bien, ya me quedan 2 minutos, Julio, pero yo no quiero dejar de preguntarte por algo que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con el poder. Es decir, tú y yo estamos claros en esto y tú constantemente escribes y reflexionas sobre este tema, pero vemos que el poder se acobarda, el poder pareciera no entender esto. Cuando uno ve lo que pasa en Chile, en algún contexto en Colombia, ¿qué crees tú que es lo que falla desde el poder? Y cuando digo el poder me refiero al poder de la derecha. ¿Qué es lo que falla? Que al final de cuentas se termina, o sea, se prefiere caer en la imitación de una izquierda chantajista antes que asumir la propia defensa de los valores de la libertad, y de la derecha con genuina identidad de lo que significa ser de derecha, si fuera el caso. ¿Qué crees tú que pasa allí en este minuto y medio que nos queda? El gran error, y este es un punto seminal para entender todo esto, es el gran fallo. Aquí no estamos hablando de que la izquierda son unos genios, sino que la derecha realmente
están totalmente perdidos, están despistados. Creen que, o sea, están alabando en vano a algo que ellos tienen una visión utópica de lo que definen democracia, y cree que la democracia es un pacto de suicida que te permitir que bajo esas reglas jueguen modelos y movimientos antisistema. Y eso es un gran peligro. La responsabilidad de un líder demócrata es preservar la libertad, tenga lo que tenga que hacer. Entonces, hasta que eso no se den cuenta, por ejemplo, el presidente Piñera tenía que haber aplastado esa sublevación marxista, punto, y después se puede atender otras cosas. Lo mismo estamos viendo en Colombia. En Perú no se debe dejar un candidato marxista-leninista porque es un movimiento antisistema, punto. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron leyes antisistema para que no fuera el nazismo al poder, ¿no es verdad? Eso tiene que hacerse en la democracia. En Bolivia, ¿cómo es que se va a permitir que un movimiento antisistema esté compitiendo en las elecciones? Y al dictador Evo Morales había que arrestarlo y enjuiciarlo cuando lo tenían en sus manos, punto. No dejar que fuera a conspirar con Cuba comunista para retornar al poder. Y lo mismo podemos decir en tantos ejemplos. La libertad hay que defenderla por todas las vías. Y las Fuerzas Armadas que no han sido cooptados, y si miramos, por ejemplo, el caso de Ecuador, en gran medida es porque las Fuerzas Armadas, tanto en Ecuador como en Brasil, preservaron un papel de guardián de que iban a preservar la libertad a toda costa. Y esa aclaración se la hicieron cuando estaban en el poder gobierno de izquierda. Así es. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo tu reflexión, siempre tan lúcida, tan clara. Queda, por supuesto, en evidencia, por un lado, el chantaje de la corrección política y su visión, bueno, que acobarda que les tienen que tomar posiciones firmes. Y desde luego también queda muy claro, Julio, este tema de la determinación para prohibir los proyectos totalitarios y las organizaciones que defienden ideas totalitarias. Yo creo que mientras no entendamos que eso es lo que hay que hacer y hay que prohibir el totalitarismo que gobierne y que haga política, pues seguiremos condenados a su chantaje, a su caos, que es lo que buscan hacer siempre. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperemos poder conversar contigo en otra oportunidad, más tiempo. Estos temas nunca se agotan. Como yo decía en la parte anterior, en América Latina se aburre el que quiere, así que seguro seguiremos conversando. Muchísimas gracias, Julio. A tu disposición siempre, Pedro. Este programa le hace un gran servicio a la libertad en el continente, así que siempre a tus órdenes. No, esta es tu casa. Radio Caracas Radio siempre es tu casa. Gracias, Julio. Bien, amigos, conversábamos con Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y analista internacional, director de La Patria de Martí y articulista del diario El América. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.